Está acá por primera vez desde que se creó el Estado de Israel un primer ministro. Sí vinieron presidentes, pero el presidente en Israel, no digo que sea una figura decorativa, pero el poder lo tiene el primer ministro. El que manda es un país parlamentario, el que manda es el primer ministro. Es una buena excusa para aprender un poco quién es este señor Benjamín Netanyahu, que está aquí de visita, si va a estar, si no estuvo ya, con el presidente Macri. Mañana a la mañana. Mañana está con Macri. Para que nos lo cuente, estamos en línea con Horacio Lusky, abogado, escritor, periodista, especializado en temas vinculados con Israel, el judaísmo, y autor de 2 libros, Brindando sobre los escombros, no hace falta que explique sobre qué escombros, y el último, La explosión. Horacio, gracias por atender. No, al contrario, Marcelo, un gusto. Igualmente, contanos, ¿quién es Benjamín Netanyahu? Bueno, la visita está generando realmente intensas polémicas, no solo a nivel general en la sociedad, sino particularmente en la comunidad judía. Hay profundas divisiones que van desde, un elogio y una apología, básicamente coincidente con los mismos sectores que están alineados a nivel local con el PRO, hasta, críticas muy duras, que van desde lo socioeconómico a nivel local en Israel, hasta, las posturas que tienen que ver con derechos humanos y demás. Incluso el propio partido, por ejemplo, Meretz, que es la izquierda, la Unión Mundial de Meretz, dice textualmente, Netanyahu encabeza el gobierno israelí más reaccionario, nacionalista y clerical en la historia del Estado. Este es un comunicado que sacaron hoy a propósito de esta gira, ¿no? Después hay otras agrupaciones locales, como el Llamamiento Argentino Judío, que también señala, las críticas por sus alianzas con los gobiernos neoliberales, que privilegian políticas antipopulares. Hay una agrupación llamada Judíos Latinoamericanos Progresistas por la Paz, que se está impulsando desde hace algunos meses, ANLAT Argentina, y que también ha hecho conocer una declaración crítica sobre el gobierno, ¿no? Porque esto no implica despreciar de ningún modo las buenas relaciones entre los estados, sean comerciales, sean culturales, pero esta visita se enmarca en un momento muy problemático, ¿no, Marcelo? ¿Problemático de las relaciones o problemático de Israel? No, problemático en la forma en que se inserta en el contexto nacional, en el contexto argentino, más precisamente. Yo estaba viendo ahora, en este momento, en internet, por el tema de encubrimiento. Claro, exactamente, y ahí es donde algunos que hemos además investigado y denunciado desde hace muchísimos años, el concierto de voluntades para encubrir entre Israel, Argentina y Estados Unidos, nos consideramos realmente agraviados por otra utilización política que se está haciendo de esta visita. Veo la tapa de Clarín en internet que suben en este momento: Netanyahu en la AMIA, comillas, agradezco a Macri la búsqueda de los culpables. Y esto realmente habría que leerlo exactamente al revés. Agradezco a Macri no buscar a los verdaderos culpables, porque digamos un par de cosas al respecto. ¿Qué papel puede haber tenido Netanyahu con la búsqueda de la verdad respecto de los atentados? No ha sido menor, porque Netanyahu ha sido ya primer ministro de Israel en 1996, fue el más joven de la historia del Estado, y según algunas investigaciones muy rigurosas, particularmente un libro de un autor inglés, Thomas Gordon, que en Argentina salió en el año 2000 como Mossad, la historia secreta, uno de sus capítulos señala que es el propio Netanyahu el que dio instrucciones al Mossad, al jefe de ese entonces, para que archive y cierre las investigaciones respecto de los 2 atentados en Argentina, porque las evidencias estaban llevando muy peligrosamente para las relaciones al entorno cercano de Menem, a la famosa pista siria, y según esta investigación, que además es avalada por
por otras, y coincide con cosas que uno mismo ha podido ver en expedientes. Incluso yo te comento, Marcelo, fui asesor en el año 2002 en la Comisión de Juicio Político contra la Corte Menemista por no investigar el atentado contra la embajada. Fui un colaborador voluntario, y bueno, muy grande fue la sorpresa, además de que ese expediente claramente es un bochorno, solo con una decisión política podía haber estado frisado como estuvo, pero digo que la sorpresa fue mayúscula al encontrar entre esos papeles una carta de felicitación de la Embajada de Israel a el presidente de la Corte Suprema por, entre comillas, supuestamente investigar los atentados, que es lo mismo que estoy leyendo en este momento en Clarín. Horacio, ¿cómo es la situación socioeconómica ahora en Israel? Bueno, acá un poco uno se basa en estudios de colegas y contactos, ¿no es cierto?, especialmente de latinoamericanos, que, bueno, están denunciando una caída en la pobreza de sectores considerables de la población israelí, es decir, un proceso que yo diría, en cierto sentido, se da en espejo, salvando las distancias de desarrollo, por supuesto, y de vinculaciones internacionales, pero en espejo con la política que se está padeciendo en el sur del continente, en nuestro país particularmente. O sea, Netanyahu es un firme partidario de estas políticas neoliberales, y no es casual el tipo de alianzas que está tejiendo en estos momentos, ¿no? Ahora, no, en los últimos años no ha tenido un proceso de crecimiento, no sé con qué grado de distribución, pero de claro, fuerte... esta es la cuestión, la desigualdad, los índices justamente que hablan de la calidad humana y de la distribución de la riqueza son los que han sido perjudicados, sin perjuicio de que Israel claramente es potencia en una cantidad de indicadores, pero... Tecnología, ¿no? Fundamentalmente. Fundamentalmente tecnología, pero bueno, esto, en mi opinión, o por lo menos como un déjà vu, nos trae a muchos el recuerdo de la década menemista, donde Argentina se insertó en las relaciones carnales sin medir las consecuencias, y tuvimos acá, bueno, dos grandes atentados, o tres si le sumamos la voladura de Río Tercero, una realidad que nos era completamente ajena. A mí me da la impresión que con similar imprudencia estamos en un revival del mismo tipo de política exterior y del mismo tipo de ajuste neoliberal hacia lo interno. Horacio, Sebastián Lacunza soy. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Marcabas que el gobierno de Netanyahu es definido por muchos como el gobierno más de derecha de la historia de Israel. ¿Qué pasa con la dirigencia de la comunidad judía en la Argentina, AMI, ADAIA, otras organizaciones? ¿También sufrieron ese corrimiento, por lo menos desde el fin de la dictadura hasta ahora, desde posiciones un poco más diversas hacia posiciones extremadamente de derecha o conservadoras? Sí, es un proceso que tuvo algunos recreos, tuvo algún... básicamente la AMI es una mutual que además fue generada en 1894, imbuida de espíritu cooperativista, muy cercano a ideas laicas y de centro izquierda, y que cumplía con ese cometido, que se fue ampliando incluso a toda la comunidad. Llegó a tiene aún la bolsa de trabajo más grande de América Latina, abierta a judíos y no judíos. La parte cultural era también su fuerte, en fin, pero en las últimas décadas, y particularmente en los últimos años, con ya la toma de control por parte de sectores más bien religiosos y ultrarreligiosos, fue tomando un cariz claramente alineado a la derecha, y en lo que es el brazo político, que es la DAIA, de un modo que no tiene precedentes en la historia de esta comunidad, porque directamente se convirtió en una tabla, en un trampolín
hacia participación en partidos básicamente de ese sector, concretamente en Cambiemos, ¿no? Horacio, gracias por atendernos. Al contrario, un abrazo a ustedes. Horacio Luzchi, abogado, escritor y periodista.